muchos cilindros pequeños, ¿cierto? Perfecto. Eh, Anteriormente lo que estábamos haciendo era tomar deltas X o deltas Y, que eran pequeñas áreas como rectángulos, ¿sí? Y lo estábamos, en el fondo, sumando todas esas áreas, ya sea que tomáramos el diferencial Y o el diferencial X. Aquí hacemos lo mismo, lo que pasa es que al tomar un delta, ya sea Y o X, el, el cálculo del área, nosotros tenemos que tener claridad respecto de dónde vamos a tomar ese delta, porque ese delta se transforma ahora en un cilindro, ¿ya? También puede ser un cascarón, eh, una arandela, también se le llama, ¿cierto? Entonces, va a depender mucho de la forma de la figura. Entonces, por ejemplo, acá nosotros decíamos, eh, entonces calcular el volumen, vamos a decir volumen, de un sólido de revolución. Que resulta de girar, vamos a decir, o que gira, ¿cierto? Alrededor del eje Y. El eje Y, ¿sí? Eh, y limitado por, vamos a decir, limitado por las regiones dadas por f de x igual a 2x. Y g de x vamos a ver x cuadrado. ¿Ya? Ya, ahí tenemos entonces, bueno, si graficamos eso, creo que esa la hice, ¿no? Sí. Esta de ahí. Esa creo que o no. Estoy perdido. Esa de ahí. 2x y x cuadrado. Ahí tenemos. Y lo que tenemos que hacer es hacer girar esta parte, este entramado que quedó entre la recta y la cuadrática, ¿no? Eso lo tenemos que hacer girar respecto al eje Y. Respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces se va a formar una figura. Se va a formar una figurita ahí. Bueno, más en chiquitito, ¿cierto? Vamos a hacerla girar un poquito. Tenemos una cuadrática, algo así. Y la otra es una recta que pasa por el origen. Está bien fácil. Entonces, esto de aquí es lo que vamos a hacer girar respecto al eje Y. ¿Mm? Así que, si lo hacemos girar, nos va a quedar al otro lado, ¿cierto? La forma simétrica de esta misma de acá. Algo así. No, no está tan simétrico, pero bueno. ¿Sí? Entonces eso va a girar ahí. Ya independiente de eh, la gráfica en sí, usted la puede hacer a mano o lo que quiera, pero usted la va a hacer girar. Entonces, como la va a hacer girar respecto al eje Y, ahí está el eje Y, ¿ya? Entonces, bueno, nos va a quedar una cosa así, porque esto de aquí va a formar eso, ¿cierto? Al ponerse a girar ahí. ¿No? Va a tener un huequito adentro que se va a ir abriendo, ¿sí? Eh, bueno, más o menos voy a tratar de darle la forma a este cuerpo. Algo así, ¿no? Algo así. Eh, y bueno, nosotros decimos, a ver,
Si yo tengo esta figura de acá y está girando respecto al eje Y, ¿sí? Entonces, si fuese, fíjense que si fuese solo la x cuadrado, en la que gira, sería un sólido, ¿cierto? Pero aquí este sólido de revolución tiene eh, vamos a ver la ahí, no sé, tiene un huequito adentro, ¿ya? Entonces genera entre comillas, un problema, ¿ya? ¿Cuál es el problema acá? El problema es que yo cuando voy a calcular esto, ¿m? A ver si lo hago aquí o aquí mismo, ¿cierto? Pues debe tener una forma así más o menos, por dentro, ¿ya? Y bueno, aquí está el igual cero, porque de ahí parte. ¿M? Y llega hasta un cierto punto ahí. Entonces, para calcular ese punto, lo que tenemos que hacer nosotros es igualar ambas curvas, ¿ya? Pero fíjense que si las igualamos, porque si decimos 2x igual a x cuadrado, ¿ya? Entonces nos va a quedar aquí, bueno, podríamos juntarlas, nos va a quedar 2x menos x cuadrado igual 0 y aquí podría factorizarse, ¿cierto? X factor de 2 menos x. Así que vamos a tener un x0 y vamos a tener un x2. Eh, pero el tema es que está girando respecto al eje Y, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer entonces es evaluar en f de x estos dos puntos de corte que me dieron, ¿ah? Estos dos límites, ¿ya? Porque está girando respecto al eje Y. Si fuese respecto al eje X, ya habríamos encontrado unos valores importantes, pero acá está girando respecto al eje Y. Entonces, bueno, una es x cuadrado, la otra es 2x. Entonces, si ustedes dicen, a ver, si yo tengo x, un x, no sé, una tablita, ¿cierto? Hay una función que era igual 2x y la otra es igual x cuadrado. Entonces, aquí yo le puedo ir dando valores. Y yo me fijo cuando x, eh, como estas funciones, lo que yo dibujé fue este lado, entonces voy a partir de -1, 0 y ahí le daré un par de valores más, ¿ya? Y ahí tengo que ver eh, cómo van los puntos de intersección, ¿sí? Las coordenadas. Entonces, bueno, aquí sería -2, aquí sería 1, aquí sería 0, aquí sería 0, aquí sería 2, aquí sería 1, aquí sería 4, y el último sería 6 y 9. Entonces, eso me permite saber más o menos que en x0 tenemos y0, perfecto. Y en x el otro me dio 2. En x2, bueno, está un poquito corrido, ese va con ese con ese y este con este. Es igual 4. Así que esta cosa va a ser entre 0 y 4. O por lo menos eso es lo que estoy viendo. Ya, ahí estoy tratando de resolver algunos problemas. Lo que yo necesito es sacar o calcular el volumen de esto, ¿ya? Por lo tanto, voy a tomar, como dijo por ahí un compañero, muchos cilindros de este tipo, ¿ah? Entonces, lo que estoy haciendo en el fondo es, ay, tengo la gráfica ahí, aquí, la cuadrática, vamos a poner ahí, que se me corrió un poquito, aquí la recta, ya tengo esta forma aquí, y lo que yo estoy haciendo es tomar
un trocito de acá, un delta I, ¿cierto? Estoy tomando eso de ahí, ¿ya? Pero el tema es que cuando empiece a girar esto, como va a girar y va a producir una figura en 3 dimensiones, entonces también ese delta se traspasa para acá, ¿sí? Y al medio me queda una abertura. Entonces estoy tomando una parte sólida con una parte hueca en el centro. No es un cilindro completo sólido, ¿cierto? Estoy tomando, si bien es cierto, estoy tomando un delta que me va a servir para el diferencial, ya sé ya, está acostadito, horizontal, un delta I. Como esto gira, entonces voy a tener que repetirlo acá. Entonces me indica que estoy tomando una figura que al tomar forma, cuerpo, al tomar cuerpo esta figura, va a tener un centro hueco y va a tener una estructura externa sólida, que es esto de acá, ¿ya? Así que, perfecto. Bajamos un poquito. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Mm? Lo que yo quiero de esa forma, ahí y acá, ahí y acá, más o menos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo estoy tomando. ¿Mm? Eso de ahí, un diferencial de volumen, porque esto va a empezar a girar. Entonces, vamos a tener que empezar a definir. Va a haber una altura ahí, que va a ser el espesor del, de la arandela. Arandela, tómela como si fuese una moneda, ¿cierto? Algo, la moneda, aunque es delgadita, igual tiene un espesor. ¿Mm? Y ese espesor de la arandela o del cilindro, como usted quiera llamarlo, el cilindro delgadito, ahí, ese espesor lo vamos a llamar delta I, porque proviene del delta I, ¿cierto? Proviene de ahí. Pero para efectos de integración se llama el DI, diferencial I. Perfecto. Después tenemos que tomar en cuenta otro problema, que son los radios, ¿ya? Como esto es hueco, no es sólido, es hueco, tenemos una parte sólida, que es esta, y una parte no sólida, que es esta de acá. Por lo tanto, eh, voy, a, voy a tener que asumir dos radios, ¿ya? Voy a tener que asumir, aquí está el problema del radio. El problema del radio es cuando generalmente nos equivocamos. O bueno, los estudiantes. Radio interno y radio externo voy a tener que tener. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un radio interno y uno externo. Bueno, el interno lo vamos a llamar R minúscula y el externo R mayúscula, ¿ya? Solo para diferenciar. El radio interno, si nos fijamos un poquito, ahí, que tenemos la figura ahí, la recta acá, ¿ya? El radio interno entonces va a ser el que corresponde a la parte hueca. O sea, este de aquí. Ese es nuestro radio interno. R minúscula. ¿Vale? Y vamos a tener el otro radio, que va a ser el externo. Está la figura ahí. Hay que hacerlo, que va a incluir ambos, en el fondo. Porque es toda la figura. ¿Mm? Ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo?
lo que tengo que hacer aquí es, para calcular el volumen, voy a tener que calcular un volumen tal que me permita a mí tomar como si todo esto fuese un sólido, pero restándole después el otro volumen, ¿ya? Como lo hacíamos en la anterior para calcular el área. ¿Sí? Ya, un poco ese razonamiento es que usted tiene que generar en los estudiantes, ¿ya? ¿Cómo se logra ese razonamiento? Básicamente repitiendo ejercicios, problemas, ¿ya? Es difícil que un estudiante por sí solo, bueno, son poquitos los que por sí solo entienden inmediatamente y queda la idea, digamos, grabada y después va calculando sin problema. El resto necesita práctica, porque obviamente que si ustedes van a los planes y programas, esto está en tercero o cuarto medio, ¿ya? No es que estén integrando en tercero medio, ni nada por el estilo, pero los planes y programas quieren eso, pues. Entonces, ustedes, colegas, futuros colegas, van a tener que hacerse cargo de eso, ¿no? Obviamente que hay algunos colegios que integran, derivan, pero para el estudiante pasa tan, a veces como un poco inadvertido el contenido. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente hasta el final general del semestre o del año se ve rápido, y lo otro que siempre los segundos semestres, porque no es difícil que esté en los primeros semestres este contenido, los segundos semestres son en los liceos, colegios, son siempre semestres que son muy complicados, entonces hay muchas fechas y cosas donde no hay clases, ¿no? Entonces es difícil lograr la práctica. Bueno, decíamos que tenemos un R y un R. Entonces, aquí lo que tiene que usted preguntarse, ¿quién produce el R chiquitito? ¿Cuál de las dos funciones? La función que era igual 2x, que es la recta, o la otra que era x cuadrado, ¿ya? La que es cuadrática, y tratemos de subir un poquitito, ahí, la que es cuadrática, acá, produce el radio más externo, ¿cierto? Y la que es lineal produce el radio más interno. Así que el R pequeño va a corresponder al I igual 2x, ¿ya? Al I igual 2x. Y el R grande va a corresponder al I igual x cuadrado, ¿ya? Entonces, no olvidar, siempre los radios, sean mayores o menores, están dados por las funciones. O sea, si la función es la que indica hasta dónde llega el radio. ¿Mm? Entonces, el R pequeño, el radio interno, yo lo tomé, lo dibujé ahí considerando como límite la función lineal. Por tanto, la función lineal es la que me delimita ese radio pequeño. Ahí está. El radio más grande entonces lo delimita la función cuadrática. Ahí está. Perfecto. Pero hay un pero. ¿Cuál es el pero que ustedes ven aquí? Si están o no están. ¿Cuál es el pero que ven ustedes ahí? Bueno, el problema está dado porque recuerden que yo dije anteriormente que teníamos un diferencial de I y las funciones están despejadas respecto
la función con respecto a x, la variable independiente. Entonces, tenemos que cambiar eso. Por lo tanto, para el r pequeño, la función no puede ser igual 2x. Va a tener que ser x igual y medios. Y para el r grande, la función no puede ser igual a x cuadrado, sino que va a tener que ser x igual raíz de y. Y bueno, tendría que ser más menos, ¿cierto? Raíz de y. Muy bien. Ahora, la pregunta es, o los estudiantes le van a preguntar, bueno, profesor o profesora, ¿para qué hay que calcular entonces h, r? ¿De qué sirve eso? Encontrar h, que dijimos que era el diferencial, encontrar r, que era, ¿cuánto era? Y medios, era uno, y el otro era raíz de y. ¿Sí? ¿Por qué hay que encontrar eso? Porque lo que estamos haciendo es calcular estamos calculando el volumen de quién? De un cilindro. El volumen de un cilindro, el volumen de un cilindro va a ser ¿cuál es el volumen de un cilindro? Pi r cuadrado por h. Pi es una constante. R, bueno, ahí están los R. Y h también lo tenemos. Por tanto, estamos calculando el volumen de un cilindro, pero no un solo volumen. Estamos calculando todos los volúmenes de este cilindro hueco. Ahí, muchas arandelas. ¿Sí? Muchas arandelas que hay que calcular. Y las vamos a sumar todas. Las vamos a sumar en una integral. ¿Ya? Para calcular el volumen de este cilindro. ¿Mm? Bueno, si tomo cualquiera de esos cilindros y los coloco, bueno, si los tomo todos y los coloco uno sobre otro, ¿sí? Van a haber unos más grandes y otros más pequeños. Me refiero a unos más anchos, otros de radio, de mayor diámetro, de menor diámetro, dependiendo si voy de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Ya? Pero hay unas cosas que están ya claras, ¿cierto? Que son el radio pequeño, el radio grande, el R pequeño, el R grande, la altura, que es el diferencial de I. Sabemos que gira en torno al eje Y, ahí, ¿cierto? En torno al eje Y. Y lo otro que habíamos analizado era que cuando nos dio los valores de intersección de X, después encontramos los valores de esos mismos valores de Y. Entonces nos daba entre Y igual 0 e Y igual 4. Así que lo que vamos a hacer nosotros ahora es hacer el análisis del volumen de este cilindro, o de estos cilindros, uno sobre otro. Entonces, vamos a poner ahí, entonces, el volumen. ¿Qué va a ser? Va a ser el volumen, del cilindro, vamos a decir del más grande, del R grande, completo, menos el volumen del cilindro, vamos a decir el más pequeño, el interior. Ahí. Y ahí vamos a tener el volumen de la figura, del cuerpo, en realidad, mejor dicho, ¿cierto? Así que veamos. Entonces el volumen va a ser volumen del cilindro grande, como si fuese un sólido. Entonces va a ser
como es un cilindro, es pi por r al cuadrado grande por h. Y le restamos el volumen del cilindro pequeño, o el interior, que va a ser pi por r chico al cuadrado por h. ¿Ya? Y ahora lo que hacemos es restar. Pero, ¿qué restamos? Bueno, tenemos que agregar los valores entonces. Este va a ser pi r cuadrado. Ya habíamos dicho ya que r era la función despejada respecto de x, en la cuadrática creo que era aquí, y el r chico era la recta. Así que, bueno, antes de hacer ese análisis, vamos a... Porque aquí se puede factorizar por pi, ¿cierto? Por pi y por h también, ¿cierto? Así que vamos a escribir pi factor de r cuadrado grande menos r cuadrado chico y también multiplicado por h, ¿ya? Entonces, aquí no me está quedando una manera más, bueno, yo lo escribí así de una manera conveniente porque usted podría haber dicho pi por h factor de r cuadrado menos r cuadrado. Ya, pero usted tiene que también pensar que va a integrar. Entonces está colocando las cosas en su lugar. Así que, em, así. Bueno, entonces esta cosita va a ser pi. Y vamos a decir, vamos a integrar esta cosa. ¿Ya? Em, bueno, ¿cómo la integramos? Sí, podríamos ya. A ver, coloquemos. Bueno, el volumen de V, vamos a reemplazar mejor, ¿ya? Le puse de V como velocidad. Aquí, el volumen de V, ya. Vamos a decir pi, ya, sí, coloquemos pi, y r cuadrado. Y el r cuadrado correspondía a la cuadrática, que al despejarla quedó como raíz de i. Pero el radio era raíz de i, pero aquí el radio está al cuadrado, así que va a tener que ser raíz de i al cuadrado. Menos la otra que era i medios, había quedado, pero también al cuadrado, por h. ¿Y qué es lo que es h? De i, ¿cierto? Así que la integral del volumen va a ser pi integral de quién? De raíz de i, perdón. La raíz de i se cancela con el cuadrado, ¿cierto? Así que me va a quedar integral de i nomás. ¿Cierto? La voy a separar. De i. Menos. No, si la separo al tiro, mejor hagámoslo por parte. Ya. Va a ser la integral de i nomás. Menos, esto sería i cuadrado cuartos, ¿cierto? Ahí. Y bueno, y me faltan los límites. Los límites también los habíamos encontrado, ¿cierto? Era entre 0 y 4 de i por h. Entonces ahí tengo r pi h, volumen del cilindro. Pi por r cuadrado por h. Y ahí está todo el cilindro completo. ¿Ya? Bueno, y ahora la integral de la derivada del volumen es el volumen. Es una forma elegante de escribirlo, ¿sí? Y entonces sería pi factor de quién. Bueno, ese pi es de todas las expresiones, así que colocarme ahí. ¿Mm? Entonces la integral de i sería i cuadrado medios menos la integral de i cuadrado sería i cubo eh, tercios, pero 4 por 3 son 12, así que sería i cubo doceavos. Y todo entre 0 y 4. Perfecto.
Y bueno, aquí usted dice ya, voy a evaluar, volumen sería pi, y cuadrado medios, evaluado, bueno, aquí tenemos un cero, esto es importante. Cuando tengo un cero en el límite inferior, entonces no evaluar porque eh, aquí me va a dar 0 medios y acá 0 doceavos, así que 0. Si usted quiere la escribe, de todas formas. Pero aquí me va a quedar, entonces evalúo el límite superior, empiezo por el superior, sería 4 al cuadrado medios menos 4 al cubo doceavos, ¿ya? Y el otro tendría que haber sido menos el inferior, pero el inferior nos va a dar 0, así que lo dejamos ahí. Y esto nos va a dar pi, que sería 16 medio, 8, menos, aquí nos va a dar doceavos, son 35, nos va a dar 16 tercios, ¿no? Creo, ¿ya? Y por último el volumen sería 3 por 8 menos 16, que es 8, ¿no? Así que sería 8 pi tercios, unidades cúbicas. Ahí está el volumen de ese cilindro. ¿Mm? Pregunta, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya, que por eso lo hice paso a paso para que lo pudieran entender, ¿ya? Claro, a lo mejor puse muchos pasos, pero es mejor así. ¿Cuándo terminas? Ya pronto. Es mejor así. En el primero, ¿cierto? Y después ustedes ya ahí, los chiquillos ya pueden soltar la mano, qué sé yo. Muy bien, muy bien. Ya, entonces sí, se entendió bien. Vamos, usted va a hacer este. El volumen, vamos a colocar ahí volumen de la región entre las curvas igual x cuadrado igual 1. Mire qué fácil. Y gira alrededor de igual 2. Entonces, encontrar el volumen, ¿cierto? Del sólido de revolución. Aquí vamos a usar también, usa el mismo método, método de las arandelas. Bien, no es necesario que lo haga paso a paso, pero hágalo, por favor. Son las 16:57. Entonces, me parece que debiésemos ir al 15. Claro, el break, ¿ya? Así que empieza a analizarlo, le echo una miradita. A la vuelta va a tener unos minutitos para hacerlo y me manda la foto cómo lo hizo. Yo le voy a abrir ahí una... No es una tarea, pero lo vamos a colocar ahí como una actividad. No es que sea con nota, pero sí manda la fotito para saber cómo le dio. Método de la arandela, ¿ya? Bueno, los pasos. Lo primero que tiene que hacer usted es graficar. Si lo quiere, lo grafica a mano, un software, como es cuadrática, está demasiado fácil como para meterla en un programa. Y lo que tiene que hacer es ubicar todos los puntos que sean de interés, ¿ya?
tiene que analizar qué diferencial va a usar, ¿cierto? O sea, ¿dónde va a tomar? ¿Va a tomar delta X o va a tomar delta Y? ¿Sí? Tiene que analizar, como es de arandela, ya le dije, si no es una figura hueca o si es un cuerpo hueco o es un cuerpo sólido, porque así vamos a ver si es más fácil o más difícil. Ubicar los radios. El o los radios va a depender si es hueca o es sólida. Bueno, los radios. Los radios es lo más difícil porque hay que ubicar las funciones que dan origen a esos radios, que delimitan los radios. Así que ahí se puede demorar un poquito. ¿Ya? Así que vaya al recreo, los 10 minutos, y volvemos para que termine eso. Por favor. Si es que me escuchan. Sí, profe, se le escuchó. Ya. 10 minutitos.
Bien, ¿cómo les fue? Bueno, ahora unos minutitos para que terminen ese, ¿ya? Profesor, una consulta. Al tiro. Ya. Ahora sí. Es que como dice alrededor del eje de y igual 2, en el fondo estoy con respecto al eje X, ¿cierto? Sí, po, Claro, está girando así. en paralelo al eje X, pero gira en torno a esa recta, no al eje mismo. No, pero el diferencial es con respecto a X. Ah, perfecto. ¿Sí? Ah, Sí. ya, ahí está perdida, ya.
habíamos dejado esto. Bueno, ya ahí se me fue muy arriba. Volumen de la región entre las curvas igual x cuadrado igual 1. Gira alrededor de igual 2. Bueno, varias cositas. ¿Cómo lo hacemos? Porque esto gira... tenemos una cuadrática por ahí, ¿o no? Y la otra es igual 1. Y igual 1. Supongamos ahí, ¿no es cierto? 1. Así que básicamente eso es lo que gira. Si lo hacemos por simetría, porque esto gira más encima, esto, ¿verdad? Gira, vamos a hacerlo ahí, en torno a una... Aquí está el 1, entonces aquí estaría el 2. A la recta igual 2. O sea que, ya, supongamos que esto va aquí. Esta cosita la vamos a tratar de llevar acá. Así que eso es lo que va a girar ahí, en torno a esta recta. Claro que sí. Bueno, va a formar un sólido al ponerse a girar ahí. Claro, porque este x cuadrado, aquí está, pues sí, x cuadrado, le dibujé con dos colores ahí, pero entonces aquí está la recta y sería todo esto lo que gira respecto a esa recta de allá. Por lo tanto, bueno, aquí hay unas cositas que hay que diferenciar. Aquí hay una distancia de 1 y aquí también. 0, 1 y 1 y 2. Ya, tenemos una altura, ya por lo menos sabemos eso. Sabemos que está igual a x cuadrado. Y esto de acá es igual 2. ¿O no? Sí. Vamos, esa es la de arriba. Igual 2. Esa de ahí no. ¿Qué más? Bueno, si está, a ver. Tendríamos que empezar a buscar los límites, por lo menos, ¿cierto? Tenemos que si y igual x cuadrado y la otra es igual 1. Así que la cosita que tenemos que hacer girar es esto. ¿Ya? Pero si lo hacemos girar en torno a un eje que está separada o separado, va a formar básicamente, ¿cómo lo dibujo? Una cosa ahí y una cosa acá. Con un hueco al centro. ¿Ya? Así que eso de ahí tendría que tener, si gira en torno a este eje de, ¿cómo se llama? Igual 2, claro. Esta es la recta igual 2. Acá donde gira esto. Entonces, claro, va a formar un cilindro.
profe, ¿Sí? le digo lo que hice yo. ¿Cómo lo hizo? Yo igualé el x elevado a 2 ¿Sí? con el 1 y al final saqué la conclusión que va entre el -1 hasta 1. ¿Sí? Sí, ah, ¿Ya? lo igualó, ya, a ver, es que más o menos uno, ¿sí? Después A ver, tenía que, déjeme anotar eso, entre menos uno y uno. tenía que encontrar el radio pequeño y el radio grande. ¿Ya? Entonces el radio pequeño es 1 y el radio grande es 2 menos x elevado a 2. El radio pequeño es uno, ¿sí? El radio grande es 2 menos x elevado a 2. eh, ya, a ver, déjeme analizar. Grande no es la parábola, no es x cuadrado elevado a 2. Claro, pero está bien lo que dice el compañero porque el problema es que, bueno, no me quedó muy bonito, pero mira, si sacamos un trocito de aquí, una arandela, ahí, va a ser así, ¿o no? Exactamente. Claro, va a ser así. Entonces, bueno, de esta cosa de acá, sin darle forma a al cuerpo, tenemos que tomar entonces de ahí los, los delta X. ¿Ya? Ahí. Por tanto, vamos a tener un diferencial X. Ya, tenemos que un diferencial X. ¿Mm? Pero aquí tenemos un radio. Aquí tenemos un radio que sabemos cuánto vale. ¿O no sabemos cuánto vale? Desde ahí hasta ahí, porque ahí también vamos a tener un espacio y acá va a venir el otro trocito, ¿cierto? Así Sí. que El como interno radio, sabemos que es 1. perfecto. Ya, el compañero el radio interno es uno, no hay que analizar mucho. Y el externo, o sea, todo esto, tenemos que ver quién le da forma a este radio. Y el radio externo incluye este valor de aquí, que sería, bueno, aquí sabemos que todo esto de aquí vale 2, ¿cierto? Vale 2. Pero como es radio externo, nosotros queremos, en este caso, em, tendríamos que diferenciarlo acá, Sí, ¿cierto? porque R y R chico. Entonces el radio externo tendría que ser, no está dado solamente por la función, pues claro, tiene razón el compañero. No está dado solo por x cuadrado, porque hay una separación aquí. Ese es el problema. Y gira en torno a un eje que está separado del eje. ¿Mm? Entonces, claro, tendría que ser 2, porque son estos dos de acá también, ¿sí? Tendría que ser 2 menos x cuadrado que le da la forma, para poder llegar a eso, claro. Tiene razón, ¿eh? Si lo vamos a correr un poquito más abajo. Ya. Y ahora solo reemplazar en el pi por paréntesis el r grande elevado a 2 menos el r pequeño elevado a 2 por h. Claro, muy bien, ¿eh? Claro, porque aquí tenemos, a ver, si dibujamos el eje ahí, vamos a tener, ahí está, x cuadrado. Claro, este x cuadrado, tomamos un diferencial de ahí, ¿ya? Pero después, y bueno, x cuadrado hasta 1 ahí, aquí está 0. Y acá tenemos el eje, donde va a girar. Entonces, todo esto vale 2. Todo esto vale 2. Y el radio propiamente tal, vamos a ver, voy a dibujarlo aquí mejor. Eh, Tendría que ser una cosa ahí. Entonces, sí, sí, a ver.
Claro, x cuadrado, 1. Ya, tendría que tomarlo ahí entonces, claro. Si esto es x cuadrado y esto es 2, entonces, claro, sí está bien, tiene que ser R2 menos x cuadrado, sí. Claro, entonces el volumen nos va a quedar, rápidamente si queremos escribirlo, pi por r cuadrado. Y r cuadrado va a ser, tendría que ser, lo reemplazamos al tiro, ¿cierto? 2 menos x cuadrado al cuadrado, que ese sería el radio grande, menos el chiquitito que sería 1, parece que valía, ¿no? 1 por h. Ahí está. ¿Mm? Y entonces el volumen nos va a quedar pi por la integral entre menos 1 y 1. ¿Sí? De esto que está acá. Entre menos 1 y 1. Claro, entre menos 1 y 1. De esto de acá, por cierto, sería 2 menos x cuadrado al cuadrado menos 1, porque 1 al cuadrado es 1. De x, en este caso. Bueno, aquí también usted puede decir que el volumen puede ser pi. No, sí, podría ser así. Podríamos decir 2pi, la integral entre 0 y 1. Y así bueno, la hace más rapidita. ¿Se fijan? ¿De quién? De x sería, bueno, esta es una cuadrática, así que sería 4 menos 2 por 2 son 4x cuadrado y más x a la cuarta menos 1 de x. Y ahí lo integra todo junto. Ah, bueno, aquí sería 4 menos 1 serían 3. Pero bueno, ahí ya le va quedando la integral. Muy bien, ¿eh? Ay, ay, ay. Oye, ¿quién me habló ahí? Bueno, ha participado harta que no me acuerdo los apellidos, por eso no quiero decir. Fue Patricio, profesor, el que estaba. Rosas, ¿o no? Sí, Y usted, Maciel Reyes. eso, Maciel Reyes. Oye, ¿y el resto qué pasó? Bueno, no quiero saber. Así que, ¿dónde dejé el chiquitito? De estar cambiando las cosas, se me pierde. Bueno, entonces, vamos a ver acá. Vamos a tener que ir acordando algunas cositas, ¿eh? ¿Cómo andamos en vectores? Parece que vamos a tener que calcular algunos vectores después, ¿ya? Funcionan en varias variables. Bueno, ¿qué es una función en varias variables o variables múltiples? Algunos pueden decir en dos variables y después estudian las otras dos variables o las que siguen. Pero básicamente, como toda función, ¿sí? Una función es una relación, ¿cierto? Entre un conjunto de números respecto de otro conjunto de números. Entonces, una función de dos variables, vamos a empezar por ahí siempre, que nosotros vamos a llamar la función en dos variables, pero eh, vamos a decirle función en varias variables, pero generalmente vamos a usar entre dos o tres variables, ¿ya? Ahora, las variables que se pueden utilizar depende de los contextos de las situaciones, los problemas. ¿Por qué existen las funciones de varias variables o de dos variables hacia arriba? Porque pueden expresar mejor o representar mejor la realidad. La realidad en
llevada a la matemática, la realidad en el fondo son situaciones, hechos, problemas, investigaciones, experimentos, análisis, cualquier actividad del ser humano que pueda ser llevada a la matemática está ligada no solamente a una sola variable, sino que a muchas. ¿Ya? Y bueno, siempre se trata de acotar la cantidad de variables a aquellas que son más representativas o más importantes. Pero de todas formas, generalmente para representar realmente la realidad, no nos basta con una sola variable, sino que vamos a tener que siempre usar más de una. Y es por eso que es importante estudiar las funciones de varias variables. ¿Mm? Básicamente una función de dos variables, por ejemplo, es una regla, ¿cierto? Una regla que asigna o que le asigna a cada par ordenado de números reales, llámese par ordenado a la función. Vamos a tener que a una función f, ¿cierto? Una función f analizada en la recta real, en el plano real y también en el espacio real, ¿ya? Porque, bueno, si vamos a hacer funciones de dos variables o de tres variables, las vamos a trabajar, entonces tenemos que estar claros que vamos a utilizar el espacio. Entonces, al utilizar el espacio, las gráficas ya no son como las conocemos, sino que, bueno, seguramente ustedes ya conocen de este tipo, pero lo importante de esto es tener claro dónde vamos a colocar los ejes y qué variable va a ocupar cada eje y qué valor le vamos a asignar a cada variable, ¿ya? Generalmente los planos XZ, YZ o XY, son los que a nosotros nos van a ayudar a ir un poco simplificando el trabajo, ¿ya? Entonces, bueno, decíamos que una función de dos variables es una relación, ¿ya? Y como relación, vamos a irla escribiendo aquí abajito, ¿no? Bueno, diremos que varias variables. Obviamente no definimos cuántas, pero de inmediato, porque pueden ser dos, tres o más. Por ejemplo, nosotros tenemos o estamos acostumbrados a la expresión f de x igual a y, ¿sí? Esa es la que trabajamos. En estos casos, ahora lo que vamos a decir es que la función va a ser f de x, y. ¿Sí? Y f de x, y, como y ya está dentro de las variables que se evalúan en la función, entonces eso va a ser igual a z. Nuestra función z va a ser una función de dos variables. ¿Ya? Ahora, si tenemos una función de tres variables, entonces vamos a tener un x, y, z, y esta va a ser igual a w, ¿ya? Una función de tres variables. Y así sucesivamente, ¿ya? Pero para efectos de cálculo y en lo formal, ¿no es cierto? Vamos a decir que una función de dos variables es una regla que le asigna a cada par ordenado de números reales, x, y, por ejemplo acá de dos variables, x, y, un par ordenado x, y, un único número real, vamos a decir que lo vamos a denotar como f de x, y. O sea, si yo tengo un x, y y quiero conocer su valor z, entonces voy a tener que evaluar el x, y en la función para obtener z, ¿cierto? Que es lo mismo que hacíamos en las funciones que ya conocíamos. ¿Mm? Bueno, y si quiero encontrar el w, tendré que evaluar en la función
el punto x, y, z. ¿Ya? Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a tener que encontrar en funciones máximos, mínimos, pero estos máximos y mínimos ya no van a ser x, y, van a ser x, y, z. ¿Mm? O x, y, z, w, que provienen a lo mejor de análisis de funciones de 2, 3, 4 variables. ¿Mm? Entonces, volviendo a la función de dos variables, que es la de donde se parte este estudio, ¿sí? Los pares ordenados pertenecen al dominio de la función. ¿Ya? O sea, aquí tenemos el dominio. Aquí estamos hablando del dominio de la función, ¿sí? Y el conjunto de todos los valores que toma la función f de x, y, al evaluarlos en esos pares ordenados, corresponden al rango de la función. ¿Ya? Entonces, los pares ordenados x, y en el espacio real o en R2, R3, ¿ya? Van a ser los que nosotros, van a ser nuestro dominio, ¿ya? Y el valor z va a ser el rango. O sea, cuando evaluemos el f de x, y en la misma función, en la misma expresión, ¿sí? Entonces, vamos a colocar ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto nos queda? 39. Queda poquito. Bueno, pasa que los pares ordenados, los x, y, que participan en la función, pertenecen entonces a R2. ¿Sí? O sea, a los planos que ya conocemos. Y los valores que toma la función pertenecen a los reales. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es un análisis respecto de los valores que pertenecen entonces ahora a R3. ¿Sí? Y vamos a tener que encontrar los dominios y los recorridos en esas expresiones. ¿Sí? Pero volviendo un poquito a la... Acá, perdón, ahí, ¿cierto? Ahí está la manera, z igual f de x, y, ¿cierto? Podemos escribir, fíjese que aparece un 2 menos i, que es una recta, ¿cierto? 2 menos i, si usted quiere, 2 menos x puede ser una recta, pero aquí en el espacio se transforma en un plano, ¿ya? Y esa es la diferencia. Una recta que podemos dibujar en 2 dimensiones, ¿sí? Una recta que podemos dibujar ahí en 2 dimensiones, una recta, x, y, se transforma entonces en un plano cuando le agregamos otro eje, un z, ¿sí? Y estos planos son súper importantes porque nos van a servir a nosotros para poder encontrar algunas características de las funciones de varias variables, ¿ya? Básicamente aquellas que nos permiten encontrar la forma. Miren, fíjense que los planos ayudan a algo que se llama las curvas de nivel. ¿Se han fijado cuando ven un mapa o miran en un mapa bidimensional? Ya sean los mapas de estos bueno, de las aplicaciones o un mapa, no sé, en un texto, siempre aparecen estas figuras que son una especie de, estas que se ven aquí, ¿no? Son como unos planos y le van indicando a uno como unas formas raras, pero esas son las curvas de nivel. Esas no, si nosotros podemos determinar las curvas de nivel, entonces lo que estamos determinando en el fondo son cortes, como aparece ahí. Esa montaña está cortada por unos planos transversales ahí, que a su vez, si yo hago infinitos cortes de esa montaña, ¿ya?
puedo calcular el volumen de ella de manera muy exacta, pero tengo que tener una función que le dé forma a eso, ¿ya? Y esas funciones son las funciones de varias variables. Entonces, las curvas de nivel que se forman, que se dibujan acá abajito, son súper útiles cuando quiero calcular áreas, volúmenes, qué sé yo, ¿ya? Porque nos dan una forma más resumida del cuerpo, ¿no? Si ustedes se fijan, esta más chiquitita acá corresponde a la zona más alta. Y después se van las curvas de nivel, me dan dando las formas de las partes más bajas de la falda, del cerro, de la montaña. Entonces ahí yo sé a qué altura está cada curva, más o menos qué diferencia hay entre cada una de ellas respecto a altura, a metros, no sé. Puedo conocer la forma que rodea, la forma, digamos, no son formas muy claras, ¿cierto? No son ni circunferencia, ni elipse, ni nada de eso. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta cuando utilizamos las funciones de varias variables para poder darle forma a esto matemáticamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ve mejor porque es un paraboloide, es una parábola que al dibujarla en 3 dimensiones, se transforma en un paraboloide. Y el paraboloide es generalmente un ejemplo clásico de las curvas de nivel. ¿Por qué? Porque la curva que está más al centro, esta de aquí corresponde a la base del paraboloide, que en el fondo es una ecuación cuadrática, una función cuadrática. Ustedes se fijan que se llegó a 3 dimensiones. Y después se hicieron una serie de cortes con planos, ¿sí? Una serie de cortes con planos, y eso después se dibuja de manera en un plano bidimensional. Y ahí tenemos la forma de este paraboloide eh, bidimensional, de manera bidimensional y tridimensional, ¿no? Entonces aquí tenemos el cerro, los cortes que se hicieron con los planos, la distancia, que es una equidistancia, para poder tener una relación siempre igual entre cada corte y cada que se hizo con los planos. Y se obtenieron acá abajito las curvas de nivel. Si nosotros colocamos las curvas de nivel todas en un mismo plano, nos queda esta figura. Ahora, si las colocamos una sobre otra, nos da la figura original. Claro, no exacta, porque a lo mejor no son muchas curvas, pero sí podemos tener una forma eh, más o menos clara de cómo es el cuerpo, en este caso el cerro. ¿Mm? Aquí hay los mapas de isotermas son generalmente curvas de nivel que se usan para mostrar la altura de las nubes, la altura de las capas de mayor temperatura, relación con las montañas, etc. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí están las aplicaciones reales del cálculo, ¿cierto? ¿Qué pasa con los problemas atmosféricos, las presiones? Hay mayor presión o menor presión a medida que vamos ascendiendo o descendiendo en la atmósfera. Bueno, para eso se necesitan las curvas de nivel y el cálculo en varias variables, ¿ya? Aquí ya aplicaciones a nivel de mapas terráqueos, ¿no es cierto?, de planiferios. Ahí tenemos una visualización de, estos son fondos marinos, ¿ya? Que tienen, fíjese que ahí están dibujadas las curvas de nivel de las distintas, están todas dibujadas abajito, ¿no? De las que son más pronunciadas. Entonces, esta aquí que sobresale en color naranjo, amarillo, rojo, amarillo, tiene su curva de nivel ahí abajito. Esta otra que tiene mayor profundidad, curvas de nivel allá abajo. ¿Ya? Entonces, dependiendo si va en altura o en profundidad, la curva de nivel me indica a mí, tengo que saber yo, la forma. Bueno, hay aplicaciones de la curva de nivel a nivel en la economía, en la producción, ya dijimos, en la ciencia, pero son aplicaciones de ingeniería, ¿sí? Pero para eso, bueno, hay que tener claridad respecto a las curvas de nivel y qué significan y para qué sirven, ¿ya? Bueno, aquí ya hay una expresión mucho más matemática, formal, y esa ya la vamos a ir
ver la próxima clase. Y la otra cosita que vamos a ver la próxima clase es un poco de análisis de vectores en 2 y 3 dimensiones. ¿Ya? Pero básicamente recordar qué es un vector, cómo se suman, cómo se restan, el producto de vectores escalares. Ahora, como ustedes justamente son el mismo curso de física, pero no son todos, parece, no sé, no estoy claro. Va a haber cosas que a lo mejor se van a repetir, así que ahí las podemos ir pasando más rápido. ¿Ya? Bien, jóvenes, señoritas, lo dejamos hasta acá. Y seguimos. Profe, Sí, ¿existe la posibilidad de que usted suba a la clase hoy? sí, pues, claro que sí. Muchas gracias. Ya. Bien, jóvenes, pueden retirarse nomás. Vamos a dejar de grabar esto. Que esté Chao, bien, profe. profe. Cuídese. Chao a todos.